Venimos hablando de que estas técnicas son técnicas sustractivas, es decir, todas son técnicas que parten de un bloque de material inicial y mediante una herramienta de corte se va quitando o removiendo el material sobrante. Ahí ven la foto en el medio, que es una fresadora trabajando en un molde metálico y arrancando la viruta, literalmente. Este tipo de técnicas es la técnica típica de todas las herramientas, máquinas herramientas para procesos de trabajo de metales, pero no solamente de metales, sino que también maderas y plásticos se pueden mecanizar con el mismo concepto. Fíjense que acá lo importante entonces es una herramienta que tiene un determinado movimiento y la pieza que también, la herramienta suele tener un movimiento de giro, por ejemplo, en una fresadora, y después lo que importa es el movimiento relativo entre la herramienta y la pieza, a lo que se llama movimiento de avance. Acá tenemos un esquema, por ejemplo, de una operación de torneado, que también es una típica operación de arranque de viruta, en la cual se mueve el bloque, en este caso cilíndrico, y la herramienta también tiene un movimiento de avance. En el caso de una fresadora, la herramienta tiene un movimiento de giro y después hay un movimiento de avance relativo entre la herramienta y el bloque de trabajo. Si bien estamos trabajando con tecnologías digitales que permiten trabajar con extrema precisión, en el orden de las centésimas o las décimas, o en algunos casos de las milésimas, y que la máquina puede reproducir esos movimientos con esa precisión, no deja de haber una cuestión física muy importante, que es el momento en que la herramienta de corte está removiendo material. Ese proceso de arranque de viruta es muy complejo. Ahí la cuestión del material a desbastar y el material de la herramienta, las velocidades, los ángulos de ataque, la calidad del filo, son temas fundamentales. Son todo un tipo de conocimiento bastante sofisticado, pero que en la actualidad está bastante estandarizado. En los talleres mecanizados se puede acceder a manuales y a formas de cálculo de velocidades y elección del material de la herramienta, que hacen que ese conocimiento no sea ya tan inaccesible. Pero acá es importante tener en cuenta que en definitiva va a haber una herramienta arrancando material, ahí se produce una gran entrega de calor. Las máquinas, herramientas para metales suelen usar refrigerantes que mejoran todo este proceso. Ahora bien, veamos acá una mesa en cruz, que es la que tenemos arriba a la izquierda, con dos manivelas que nos permiten ejecutar dos movimientos ortogonales, o sea, perpendiculares entre sí. Y tratemos de imaginarnos que a mano queremos hacer algún movimiento complejo, algo que no sea simplemente una línea vertical o una línea horizontal, como por ejemplo una línea inclinada. Ahí lo que tendríamos que hacer es mover las manivelas a una velocidad, de acuerdo a la pendiente de la recta. Cada manivela tendría que ser una velocidad constante y particular para cada eje. A eso se le llama interpolación, a la capacidad de generar un movimiento complejo a partir de la resultante de la combinación de movimientos simples, es que se llama interpolación. Y justamente la capacidad de interpolar en forma precisa y coordinada dos o más ejes es una de las grandes ventajas de las máquinas herramientas de control numérico, porque ese movimiento, el control de cada uno de los ejes, no va a estar hecho a mano, sino va a estar hecho en forma electrónica. Arriba de la pantalla a la derecha vemos una captura de pantalla del software de control de nuestra fresadora Roland del taller, que en este caso es un software que está instalado en una PC. A diferencia de, por ejemplo, lo que se ve abajo, que es
el tablero del control numérico dedicado que suelen tener las máquinas, herramientas de gran porte. Como complemento de esta charla les vamos a hacer una actividad que va a hacer unos videos de YouTube de la escuela técnica de la empresa Techin, que son muy prácticos para entender los conceptos fundamentales, pero están referidos básicamente a torno. Si bien los conceptos fundamentales son los mismos, me interesa que ya empecemos a entender cómo funciona una fresadora, porque en definitiva es la máquina más versátil, sobre todo para la producción de matricería, que es una de las aplicaciones más importantes del CAD/CAM para el trabajo del diseñador industrial. Una fresadora vertical, como por ejemplo el esquema que se ve acá abajo, o el esquema de la fresadora Roland, que es el que tenemos en el taller. Ahí se pueden ver los tres ejes, el eje X e Y, que están en el plano horizontal, y el eje Z, que es el vertical, que siempre es el movimiento de aproximación y de salida de la herramienta. Por cuestiones convencionales, el eje Z es el vertical, y el eje X y Y, como les decía, es el que forma el plano de trabajo de la mesa. Con la regla de la mano derecha uno puede tener un recordatorio de cómo orientarse cuando uno está delante de la máquina, para poder entender cómo están distribuidos los ejes y cuál es el sentido de los ejes. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una foto del router del taller, donde se puede ver el pórtico montado sobre dos guías laterales, que es el que desarrolla el movimiento en Y positivo, el carro que está sobre el pórtico, que contiene el husillo, que es el que tiene la capacidad de moverse en el eje X, y a la vez el carro tiene un movimiento en Z para que el husillo suba y baje. Vamos a clarificar ahora algunos términos que son fundamentales para comprender esto, sobre todo para entender el rol del diseñador industrial en procesos de fabricación digital. Un primer concepto que es importante comprender es a qué se llama sistemas CAD/CAM. Los sistemas CAD/CAM, como es bastante evidente, son la combinación de sistemas de CAD y de sistemas de CAM. El CAD es el diseño asistido por computadora, ustedes lo conocen muy bien, ya sea cualquier software que permita modelar en forma virtual entidades geométricas. Hay programas que permiten trabajar con dibujos 2D, donde se trabajan con puntos, líneas, polígonos, etc. Y otros programas que son de modelado 3D, donde ahí se pueden trabajar superficies, sólidos, trabajar a nivel de pieza y a nivel de ensambles. Por otro lado, el CAM se puede traducir como manufactura asistida por computadora o mecanizado asistida por computadora, y son software específicos que, en vez de trabajar en la parte de dibujo, lo que hacen es trabajar en la parte de programación de un mecanizado. Ahí, en esos software, uno, aparte de la geometría, define el material, la herramienta, el tipo de operaciones, puede visualizar los programas, las operaciones de trabajo, y postprocesar el trabajo una vez que está terminado. La salida de los sistemas CAD/CAM son concretamente lo que se llama programa de control numérico, que son básicamente una serie de órdenes para que la máquina ejecute un trabajo en forma automática. Los primeros programas de control numérico, a mediados del siglo pasado, eran sistemas de tarjetas perforadas. Los primeros controles numéricos usaron como fuente de inspiración a las moviolas, a las pianolas o a las cajitas de música. Esto obviamente era muy engorroso. Luego, con la aparición de la electrónica, se pudo digitalizar. Entonces los programas de control numérico
son básicamente un archivo de texto donde cada renglón es un bloque o una orden de movimiento a la máquina. Este programa de control numérico, que es la salida del sistema de CAD/CAM, es lo que ingresa como información a la máquina herramienta de control numérico computarizado. Por ejemplo, una fresadora, un centro mecanizado o un torno, que es la que lee ese programa y ejecuta los movimientos sobre el material a desbastar y produce la pieza o la matriz. Me gustaría que a partir de esta explicación vean un video que es un ejemplo muy interesante acerca de cuáles son las posibilidades del mecanizado por control numérico. En este caso, la construcción de una jabonera de madera, que es una pieza bastante compleja y requiere una serie de pasos muy ordenados para poder mecanizar de ambos lados de la cara. Los dejo viendo el video y luego continuamos entonces con el bloque 2 para ver ya más concretamente en qué consiste un programa de control numérico.